Buenos días, estimados. Somos el grupo 5 y en esta ocasión presentamos la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Mi nombre es Taina Aguilar. Objetivos. El objetivo de esta norma es prescribir cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación. Alcance. Esta norma será aplicable en la contabilización del reconocimiento y medición, hipótesis de negocio en marcha, párrafo del 8 al 16, y la información a revelar correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, párrafos del 17 al 22 de esta norma. Definiciones. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Estos son todos los eventos favorables y desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Esta norma nos menciona que existen dos tipos de hechos que pueden identificarse. Aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa. Y estos pues son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. Y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. Esto pues se refiere a todos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Para continuar con el reconocimiento y medición, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que requiere ajuste. Dice que una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen ajustes. Tenemos unos ejemplos. La resolución de un litigio judicial. Este se refiere cuando la entidad tiene conocimiento de un juicio antes del 31 de diciembre, pero existe la incertidumbre si la entidad ganará o perderá dicho juicio. Pero después del 31 de diciembre, la resolución emitida es que la empresa paga, pero la entidad no tiene una provisión para dicho juicio. Esto requiere de un ajuste. La recepción de información después del periodo sobre el que se informa sobre el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el cual se informa. La quiebra de un cliente, la venta de inventario después del periodo sobre el que se informa, la determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de los activos, de los ingresos por activos vendidos al final del periodo, la determinación después del periodo sobre el que se informa del importe de las ganancias netas o del pago de inversiones. También tenemos el descubrimiento de fraudes o errores que indican que los estados financieros son incorrectos. Eso también requiere un ajuste. Tenemos los dividendos. Dice que si una entidad decide distribuir los dividendos después del periodo sobre el que se informa, la entidad no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo. Pero si se acuerda la distribución de los dividendos después del periodo sobre el que se informa, la entidad, antes de que los estados financieros sean autorizados para su revisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo. Muy bien, continuando con nuestra exposición, vamos a continuar con la hipótesis del negocio en marcha. Pues la norma nos indica que los estados financieros se van a preparar bajo la hipótesis de negocio en marcha, excepto si la entidad pretende liquidar la empresa o cesar de sus actividades.
Para esto, pues, estas entidades deben revelar bajo qué principios fueron preparados esos estados financieros y por qué pues no se consideran un negocio en marcha. El marco conceptual, tanto el marco conceptual como la NIC 1, nos hacen referencia a la hipótesis del negocio en marcha. Y también no se puede decir que unos estados financieros de propósito general cumplen con normas internacionales de información financiera si los mismos no están preparados bajo esta hipótesis. Información a revelar. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados, así como quien ha dado esa autorización. Esta información pues va a ser relevante para los usuarios. Actualización de la información a revelar. Si después del periodo sobre el que se informa se recibe información sobre condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, entonces se actualizará la información en función de la información que sea recibida. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. La norma nos habla que una entidad no deberá ajustar todos aquellos importes que haya reconocido en sus estados financieros para dar a conocer sucesos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. La norma nos da un ejemplo sobre un suceso que no implica ajuste y es la reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de estados financieros para su publicación, ya que en este caso pues el valor de mercado de las inversiones pues es al 31 de diciembre tienen un valor, y si en enero ya tienen un valor menor o superior al que está plasmado en los estados financieros, esos son sucesos ocurridos después del periodo que realmente no deben cambiar los estados financieros. La norma también nos habla sobre la materialidad del suceso y dice la norma que una entidad no debe dejar de informar aquella información importante en los estados financieros de propósito general, pues esta información puede influir en las decisiones de los usuarios. Esta dice la norma que debe ser revelada aunque no implique un ajuste. La norma también detalla dos categorías significativas de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa: la naturaleza del evento y una estimación de efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar.